Bienvenidos a su dosis diaria de chismecito, de drama, de amor y desamor, y hoy tenemos un plato fuerte que su copyright que les va a encantar. La temperatura es tú que arde, el cafecito es tú listo, y mis oídos es tú, preparados para escuchar sus opiniones apasionadas. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino que es la relación superíndice 3N de Demet y Can. Esos dos que nos roban el aliento con cada mirada, con cada sonrisa, con cada, ay, Dios mío, con cada drama. Hoy vamos a analizar, diseccionar, y hasta por copyright no, especular sobre si realmente, despu copyright S de tanto baibu copyright N, despu copyright S de tanta novela fuera de la novela Demet y Can volveru N. ¿Serú que el amor puede superar todos los obstáculos? ¿O es que esta historia es destinada a quedarse en el recuerdo como una de las bonitas, pero también copyright N de las tormentosas? Agarraos fuerte porque este viaje va a tener curvas, giros inesperados y por supuesto muchísimo salseo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de incertidumbre, les pido un favorcito rapidito. Si son nuevos por AQ, si esta es la primera vez que nos ven, por favor, no se vayan sin suscribirse. AQ encontraru en todo lo que necesitan para estar al día con sus series y novelas turcas favoritas, chismecitos jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Asu que ya saben, clic al botón superíndice 3N rojo y formen parte de esta gran familia. Los esperamos con los brazos abiertos. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que valdrá la pena. Ahora vamos a lo que nos compete. Demet y Can. Ay, Demet y Can. Una pareja que surgió superíndice 3 de la pantalla y que conquistó superíndice 3 nuestros corazones. Su química en Erkenzikwai era innegable, una explosión superíndice 3N de emociones que traspasaba la pantalla. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Todos suspiru vamos por ellos, deseu vamos que ese amor ficticio se convirtiera en algo real. Y por un tiempo lo fue. Recuerden esos amaneceres en la playa, esas miradas ceulidas, esas sonrisas que parecían iluminar el mundo entero. Era magia pura, de esa que solo se ve en las películas, o en las telenovelas turcas exitosas. Vivimos momentos de pura felicidad. Fotos juntos, declaraciones de amor públicas, viajes románticos. Era la pareja perfecta. Nos hacían creer en el amor verdadero, en ese amor que supera cualquier adversidad. Eran la envidia de todo el mundo. Sus apariciones públicas se convertían en eventos virales, y cada interacción superíndice 3N en redes sociales era analizada al milímetro por sus fans. Era una fiebre, una obsesión superíndice 3N, y nos encantaba. Pero como todo cuento de hadas, este también copyright N tuvo su lado oscuro. El jardín se marchitó superíndice 3, el príncipe no fue tan azul como pensábamos, y la princesa empezó superíndice 3 a cuestionarse su papel en la historia. Empezaron los rumores, las indirectas, las separaciones, las reconciliaciones a medias. Un drama digno de la mejor telenovela turca. Y nosotros los espectadores sufrimos con ellos, nos alegramos con ellos, nos confundimos con ellos. Porque seamos sinceros, nadie entendió a copyright estaba pasando realmente. Las fuentes cercanas a la pareja filtraban información superíndice 3N contradictoria, las redes sociales se llenaban de teorías conspirativas, y los medios de comunicación superíndice 3N acuan su agosto con cada nuevo capítulo de este culebro superíndice 3N. Se habló superíndice 3 de celos, de infidelidades, de diferencias irreconciliables. Cada día surgua una nueva teoría, un nuevo rumor. Algunos decían que Can era demasiado celoso y posesivo, otros aseguraban que Demet no soportaba la intensidad de la relación superíndice 3N. También copyright N se comentaba que las agendas profesionales de ambos eran incompatibles, que los viajes y compromisos laborales les impedían pasar tiempo juntos. Y mientras tanto Demet y Can se mantenían en silencio, alimentando a UNMU la incertidumbre. Su silencio era ensordecedor, una bomba de tiempo que explotaría en cualquier momento. Luego la ruptura. Una ruptura que dolió superíndice 3, que nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3N roto. Sentimos que habíamos perdido la esperanza en el amor. Nos preguntábamos si el amor verdadero realmente existía, o si era solo un invento de Hollywood para vendernos ilusiones.
Fue un golpe bajo para todos los que creuamos en ellos, para los que veuamos en su relación superíndice 3n un ejemplo de que el amor puede florecer incluso en el mundo del espectáculo. Pero el tiempo pasa, las heridas sanan, o eso dicen, y tanto Demet como Can siguieron adelante con sus vidas. Intentaron reconstruir sus corazones rotos, aunque algunos de nosotros seguíamos aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Demet encontró superíndice 3 el amor en brazos de Oyuzhan Koupárrafo, un cantante muy famoso en Turquía. Se casaron, vivieron momentos felices, pero la historia no duró superíndice 3. Hace poco anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. ¿Será que el karma existe? ¿Será que el destino tenía otros planes para Demet? Muchos se preguntaron. Si Demet realmente amaba a Oyuzhan, o si solo estaba buscando una forma de olvidar a Can. Lo cierto es que su matrimonio fue una montaña más menos arrusa de emociones, con altibajos constantes que terminaron por desgastar la relación superíndice 3n. Por otro lado, Can se casó superíndice 3 con Diletta Leotta, una periodista deportiva italiana. Parecían muy felices, enamorados, incluso tuvieron una hija. Pero también copyright, NAQ empezaron a surgir rumores de crisis. Se decua que no estaban pasando por su mejor momento, que la relación superíndice 3n se había enfriado. Y aunque ellos no han confirmado nada oficialmente, la prensa italiana asegura que la separación superíndice 3n es inminente. Algunos medios incluso han publicado fotos de Can sin su anillo de matrimonio, lo que ha alimentado a UNMUS los rumores de divorcio. Además se ha especulado sobre la posibilidad de que Diletta es tu copyright cansada del estilo de vida de Can, de sus constantes viajes y compromisos profesionales. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Qué copyright significa todo esto? ¿Es una simple coincidencia que ambos es tu copyright, solteros o a punto de estarlo? ¿O es que el universo estuvo conspirando para que vuelvan a estar juntos? ¿Será que el destino les estuvo dando una segunda oportunidad? Las preguntas son muchas y las respuestas aún estuvieron por llegar. Analicemos los hechos. La química entre Demet y Can sigue siendo innegable. Basta con ver sus entrevistas antiguas, sus escenas en Erkenci-Kwai, para darse cuenta de que hay algo especial entre ellos. Una conexión superíndice 3n que va muy ese ayu de la pantalla. Sus miradas se cruzaban, sus sonrisas eran lídas y sinceras, y sus cuerpos parecían hablar un lenguaje propio. Era una energía palpable, una fuerza que los unía de una manera inexplicable. Además ambos han demostrado tener un gran respeto y admiración superíndice 3n mutua. A pesar de los rumores y los dramas, siempre han hablado bien el uno del otro. Esto demuestra que a pesar de todo, sigue habiendo un cariño más menos o profundo entre ellos. No han permitido que las críticas y los chismes afecten su relación superíndice 3n, y siempre han mantenido una actitud respetuosa y profesional. Esto es un reflejo de su madurez y de su capacidad para separar lo personal de lo profesional. Y por último, pero no menos importante, es del factor destino. ¿Será que estaban destinados a estar juntos? ¿Será que sus caminos se separaron para que pudieran crecer y madurar como personas, y ahora listos para reencontrarse? ¿Será que el universo les enviándose un más menos ales para que vuelvan a intentarlo? A veces las cosas suceden por una razón superíndice 3n, y tal vez esta sea la oportunidad perfecta para que Demet y Can reescriban su historia de amor. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero como fans, como amantes de las novelas turcas, nos encanta nos encanta imaginar un final feliz para esta historia. Queremos creer que el amor puede superar todos los obstáculos, que Demet y Can pueden volver a estar juntos y vivir felices para siempre. Queremos creer en los finales felices, en los cuentos de hadas que se hacen realidad, en el amor que triunfa sobre la adversidad. Pero también copyright, debemos ser realistas. Puede que esta historia ya haya terminado, que simplemente sean buenos amigos que comparten un pasado en común. Y si ese es el caso, debemos respetarlo. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Lo importante es que encuentren la paz y la estabilidad que necesitan para seguir adelante con sus vidas. Lo que podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, disfrutando de sus trabajos y deseándoles lo mejor en sus vidas personales.
Porque al final del día son personas como nosotros con sus alegrías, sus tristezas y sus propios caminos que recorrer. Son seres humanos con sentimientos, con sueños y con la necesidad de ser amados y comprendidos. En resumen, mis amores, la decisión superíndice 3n final de si Demet y Can volveru, n o no, es todo en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su amor. Nosotros como espectadores, solo podemos observar, especular y sobre todo, desearles lo mejor. Podemos enviarles energía positiva, vibras de amor y la esperanza de que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis profundo y sobre todo, que se hayan divertido un poco. He intentado darles todos los puntos de vista posibles, para que puedan formarse su propia opinión superíndice 3n sobre este tema tan apasionante. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por su cariño más menos o. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que hacemos esto, por la que nos esforzamos cada día por traerles contenido de calidad. Me siento muy afortunada de contar con una comunidad tan leal y apasionada como ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Demet y Can volveru? ¿N? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus deseos y sus predicciones. No se corten. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten y si comparten mi pasión superíndice 3n por esta pareja tan especial. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un favorcito muy ese. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, si les entretuvo, si les hizo reír o reflexionar, por favor, du copyright genme un like. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a de ese personas. Además compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también copyright n puedan unirse a esta conversación superíndice 3n. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrar udrn todo lo que necesitan para estar al día con sus series y novelas turcas favoritas. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Entre seamos mejor. La familia de este canal sigue creciendo, y me encanta tenerlos a todos a bordo. Muchas gracias por todo, mis amores. Los quiero un montón superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Hasta la superíndice 3 Ciao, ciao.